Continuamos con Efecto Naim, edición Silicon Valley. Alex Pentland es uno de los científicos más citados del mundo. Su trabajo y su influencia está definiendo el futuro. Es fundador de muchas empresas, es director del Laboratorio de Dinámicas Humanas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Según la revista Forbes, Pentland es uno de los 7 científicos más influyentes del mundo en el campo del Big Data o grandes datos, como ya dijimos. Nadie mejor que el visionario Alex Pentland para contarnos cómo las nuevas tecnologías nos afectarán. Bienvenido, doctor Pentland. Gracias. ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles eran las ideas iniciales? ¿Cuál era su experiencia? ¿Y cómo fue evolucionando? ¿Qué tipo de preguntas se fue haciendo? Usted comenzó como un experto en computación, ¿no? Well, actually, I'm a psychologist. Realmente yo soy un psicólogo que casualmente resultó ser bueno para la informática. Me interesaba cómo la gente y las computadoras pueden trabajar juntos, pero también cómo las computadoras pueden entender a la gente. Yo construí el primer sistema de reconocimiento facial, el primer sistema para leer la lengua de señas, los primeros autos semiautomáticos. Pero cuando empecé a estudiar grupos de personas y era más experimentado y empecé a formar parte de juntas directivas, descubrí que la gente no sabe cómo trabajar en equipo. Las juntas directivas, las empresas, los gobiernos son terribles en eso y debería haber una ciencia que nos ayude a entender cómo podemos trabajar juntos. ¿En qué está trabajando ahora? ¿Cuál es el tema central que lo ocupa en estos momentos? Hemos estudiado comunidades en Internet y hemos descubierto que hay maneras matemáticas de medir qué tan diversas son sus fuentes de información y qué tan aisladas son. Los que tienen bastante diversidad según esta fórmula matemática toman decisiones muchísimo mejores. Ahora imagínese un gobierno. Yo podría trazar sus patrones de comunicación, promover que la gente no se aísle y así podríamos esperar que el gobierno tomará decisiones muchísimo mejores. Usted escribió este libro que se llama Física Social. ¿Qué es física social? Física social es lo que pasa cuando los grandes datos se encuentran con las ciencias sociales. Lo que obtienes es ciencia cuantitativa, ciencia predictiva del comportamiento humano. Pero ¿cuál es la conclusión central? ¿Cuál es el mensaje central del libro? El principal descubrimiento a partir de la Big Data es que el flujo de ideas de persona a persona es el gran resorte en el reloj de nuestra cultura. Es lo que mueve la creatividad y el Producto Interno Bruto, la productividad. Así que hay una verdadera necesidad de cambio en el ambiente regulatorio y en la infraestructura de las ciencias informáticas para construir una ecología digital realmente sustentable. ¿Y qué es ecología digital sustentable? ¿Qué es eso? La ecología hoy es medieval, donde somos una especie de ciervos digitales, a menos que seas suficientemente rico y entonces puedes elevarte sobre el resto, sobre la mayoría que realmente no va a estar muy bien. Lo que necesitamos es tomar las riquezas digitales, la información digital y poner a la gente a cargo de ella, es llevar la democracia a la Internet. Hoy pensamos en el acceso a la tecnología, pero piensa quién controla los datos. Cuando los datos son la sangre de la red. Hoy son las grandes compañías, los gobiernos. Necesitamos poner más gente en control de los datos que les pertenecen. Como usted sabe, hay mucha ansiedad en el mundo por los grandes niveles de desempleo que hay. Desempleo que en algunos países está siendo causado porque ahora las máquinas están reemplazando a los trabajadores. Cuéntenos qué está pasando con eso y cómo lo ve usted. Uno de los grandes temores es que las computadoras empezarán a robarle los empleos a la clase media y no solo los empleos mecánicos de manufactura. Así solo grandes tecnócratas estarán a cargo del mundo y estarán en posición de ganarse la vida. Una solución es pensar en hacer más innovadora a nuestra sociedad, de modo que aparezcan nuevas maneras de ganarse la vida y nuevas cosas para que la gente haga. Pero al lado de todos estos aspectos positivos de lo que usted describe, también hay cosas peligrosas y no tan positivas, de hecho negativas, la invasión de nuestra privacidad, el peligro de que nuestros secretos sean robados, es el espionaje de los gobiernos, el caso de Edward Snowden es muy ilustrativo de esto. ¿Cómo interpreta usted esta otra parte más oscura de lo que está sucediendo?
Quizás el aspecto más interesante de las revelaciones de Snowden es que el gobierno no estaba viendo el contenido de las palabras, sino a lo que ellas señalaban, lo que llaman metadata, y que aún a partir de eso puedes decir mucho sobre la gente. Esto subraya la necesidad de proteger la privacidad de nuestra sociedad. No son solo las palabras lo que necesitamos proteger, sino los patrones de comunicación. Denos un ejemplo de cómo estas nuevas tecnologías, algunas de las cuales usted ha contribuido, nos pueden ayudar. ¿Cómo nos van a ayudar? El año pasado le pedimos a una compañía de teléfonos, Orange, que nos diera acceso a su metadata de manera agregada, para que no pusiera en peligro la información de ningún individuo. Así podíamos saber que este vecindario le hablaba a tal vecindario y cosas así. Y juntábamos a 90 universidades y organizaciones de investigación para ver qué información podían encontrar en esos datos. Concluimos que podíamos volver el sistema de transporte 10% más eficiente, ahorrando mucha gasolina y reduciendo la contaminación. Concluimos que podíamos mejorar su sistema de salud en un 20%, reduciendo la propagación de enfermedades contagiosas. Y lo más interesante es que pudimos encontrar dónde existían burbujas de pobreza. Usando los patrones de la metadata se puede ver la tasa de mortalidad de recién nacidos y las tasas de criminalidad, y se puede hacer prácticamente gratis y en tiempo real. Y por supuesto, una vez que tenemos esa información, podemos tener políticas públicas más eficaces, podemos intervenir con más éxito para mejorar, para aliviar los problemas. Son dos cosas. La primera es que se pueden diseñar mejores políticas y la segunda es que los ciudadanos pueden ver si sus gobiernos realmente están mejorando las cosas o no. Entonces hay mayor transparencia. Esto no quiere decir que los gobiernos que son autoritarios, los dictadores, etcétera, que son capaces de resistir a esta transparencia que generan estas nuevas tecnologías, tienen más ventajas. Los gobiernos opacos, los gobiernos secretos, los gobiernos no democráticos, le tienen una ventaja sobre los gobiernos democráticos que tienen que revelar todos sus secretos y todas sus informaciones. Y entonces se crea una asimetría entre los gobiernos autoritarios que tienen más ventajas y los gobiernos democráticos que están en la desventaja de tener que jugar con todas las cartas abiertas. Yo creo que es al contrario. Lo que realmente sucede es que cuando un gobierno es poco transparente y no publica sus datos, no logra operar de manera eficiente. Una de nuestras principales conclusiones es que el flujo de información de este tipo produce aumentos en el Producto Interno Bruto, incrementa la producción creativa, aumenta la productividad. Los gobiernos que permiten un buen flujo de ideas y un buen flujo de interacciones tendrán crecimiento mucho mayor en Producto Interno Bruto, incrementos menores en criminalidad y en general un ambiente mucho más positivo. Yo sé que usted es un aficionado a la ciencia ficción y de hecho ha escrito sobre el tema. De todas estas películas, de todas estas ideas de ciencia ficción, del futuro, a donde nos está llevando la ciencia, ¿cuál cree usted que es la película que más impacto tuvo en su manera de pensar acerca de dónde va el mundo? Le puedo contar cuál me inspiró. Fueron los libros de la saga de la Fundación de Asimov, donde hay un personaje ficticio que se llama Harry Seldon, que logra salvar el Imperio Galáctico porque entendía cómo las ideas y los comportamientos se regaban por el Imperio y podía influenciar las cosas un poquito para que el Imperio no se desintegrara. Y yo pensé, cuando sea grande quiero salvar al mundo entendiendo cómo pasan las cosas y haciendo pequeños cambios para que todo no se desintegre. Usted evidentemente tiene una visión muy benevolente, muy buena de la contribución que hacen estas tecnologías. Esta tecnología se puede usar para crear un mundo mucho mejor que el que tenemos hoy en día, pero por supuesto también podría crearse una dictadura terrible con ella. Y esa es la decisión que tenemos que tomar. Y ese es el motivo por el cual necesitamos regulación para estas nuevas tecnologías, etc. Pero hay críticos que dicen que aún en esas democracias que son tan transparentes, el uso de Big Data es contraproducente. Uno de ellos es Evgeny Morozov, un experto y muy respetado que hemos tenido aquí en el programa. Mire lo que dice Evgeny Morozov. Con un problema tan emocional como el terrorismo, es fácil creer que el Big Data va a hacer maravillas, pero una vez que nos desplazamos a cuestiones más ordinarias, resulta obvio que la superherramienta que pretende que sea es un instrumento más bien débil que aborda los problemas de manera muy poco imaginativa y ambiciosa, y lo que es peor, nos impide que tengamos muchos debates públicos importantes. Usado como un paño caliente, el Big Data es excelente, pero los paños calientes son inútiles cuando lo que necesita el paciente es una cirugía. En ese caso, tratar de usar un paño caliente puede terminar en una amputación. ¿Cómo reacciona usted a esto que acabamos de ver?
Bueno, la Big Data es muy diferente de las maneras en que hemos llevado a cabo la ciencia y la ingeniería en el pasado. Es muy bueno para calibrar las cosas, pero Morozov tiene razón. Uno también puede enloquecer y hacer locuras con los datos, porque hay muchísimas correlaciones. Entonces, lo que yo recomiendo en mi libro es algo a lo que me gusta llamar laboratorios vivientes. Son comunidades a las que llevamos nuestras ideas y las probamos en el mundo real, porque esa es la única manera de ver qué funciona y qué no. Es la única manera de que los descubrimientos de los grandes datos sean efectivos. Usted también es uno de los pioneros en todo el tema de androides. De hecho, sus estudiantes de doctorado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts se vestían con partes de computadoras de una manera muy interesante. Pero ahora resulta que en la ciudad de Miami va a haber un verdadero Robocop. Es decir, va a haber un robot que acompaña a los policías y que cuando detienen a alguien, por ejemplo, el robot simplemente al verle la cara puede identificar quién es, gracias a una tecnología de la que usted es inventor. Esto quiere decir que hay esta fusión de las máquinas con la computadora, con los seres humanos, interactuando en una nueva realidad social. Cuéntenos un poco su reacción a esto. Yo creo que ese tipo de simbiosis de humanos y máquinas es algo que vamos a ver cada vez más, porque cuando los humanos y las máquinas trabajan juntos, pueden lograr más que cuando la gente trabaja por sí sola, o las máquinas trabajan por sí solas. Pero una de las cosas principales que tenemos que definir es quién tiene acceso a esa información y bajo qué circunstancias. Tenemos muchas tradiciones sobre qué es público y qué es privado. Entonces, a medida que tenemos más inteligencia artificial y robots y sensores en todas partes, de un momento a otro, esto se vuelve un tema obligado de conversación y tenemos que crear divisiones claras entre lo que es bueno y lo que no. Me interesó mucho un ejemplo que usted dio, en donde usted y su equipo tienen un método que permite, simplemente analizando los patrones de data, de utilización de la información, ustedes pueden pronosticar la llegada de una epidemia de enfermedades en una determinada ciudad o una comunidad. Explíquenos cómo hacen eso, qué es esa metodología. Lo que encontramos cuando observamos una comunidad por un año fue que podíamos ver cuándo las personas se enfermaban, porque al enfermarte cambias la forma en que te comportas, a quién llamas, cuánto sales y a dónde, y esto varía según el tipo de enfermedad. Así que se puede determinar cuándo alguien está con gripe o deprimido, y las pandemias de influenza son uno de los mayores peligros que enfrenta nuestra sociedad. Si hablas con el ministro de Salud, verás que la depresión y las enfermedades mentales es casi que el mayor problema que enfrenta. Ahora podemos detectar estos fenómenos por primera vez, lo que da la oportunidad de realmente hacer algo al respecto. ¿Usted siente que su sueño, su esperanza de que la tecnología y todas estas formas de hacer las cosas pueden generar un mundo mejor, usted cree que estamos en camino a eso? Lo que veo cuando voy a lugares como el Foro Económico Mundial en Davos es que todo el mundo usa ciencia de finales del siglo XVIII, la ciencia de Adam Smith, de John Locke, y creo que podemos hacer cosas mejores hoy, porque aquella ciencia no sabía nada de las burbujas financieras, de las modas, el tipo de cosas que vemos rasgar el tejido de nuestra sociedad. Así que tengo esperanzas en que haciendo una especie de economía 2.0 y democracia 2.0 podemos construir un mundo mejor. En su último libro usted tiene muy severas críticas, muy interesantes críticas a cómo funciona la economía de mercado, y usted cree que con las nuevas tecnologías de Big Data y de procesamiento de información, usted podría sugerir ideas para corregir los defectos de las economías de mercado. Cuéntenos sobre eso. Lo que toda la Big Data, la información masiva que tenemos, dice es que no deberíamos vernos a nosotros mismos como individuos racionales, no por la parte racional, sino por lo que se refiere a individuos. En nuestros objetivos y maneras de operar somos comunidades, un tejido social, y sin embargo, por la forma como nos conducimos, en los mercados, por ejemplo, asumimos que somos individuos. La democracia parte de esa idea de individuos, pero en realidad somos un tejido social, y si incorporamos eso dentro de los sistemas, con las matemáticas, podemos crear sistemas de gobierno más estables y justos de los que tenemos hoy. El profesor Alex Pentland de MIT es el autor de este libro que se llama La Física Social y de varios otros libros. Y como se han dado cuenta, es uno de los más importantes exponentes del mundo en todas las tendencias de la tecnología que están cambiando la manera como vivimos y cómo nos gobernamos. Muchas gracias, profesor Pentland. Gracias.